La Iglesia Adoración y Gloria de Lakeland, Florida les presenta su programa Salvación y Vida para ti. Dios le bendiga. Te saluda la pastora Lilian Rentas Maisonet. Y aquí desde el área de Kathleen en Lakeland, nuestra iglesia tiene el honor de presentarles a ustedes hoy el programa Salvación y Vida para ti. Estamos gozosos y hemos sido muy privilegiados de tener con nosotros a los capellanes Héctor Díaz y también a la capellana Eddie Matos. Bendecidos, un privilegio para nosotros estar aquí. Gracias por invitarnos. Amén, gracias por invitarnos, estamos muy agradecidos. Nos sentimos como en casa. Gracias, pastora, por esta bendición. Amén, amén. Nosotros tuvimos un fin de semana bellísimo. Comenzamos con un retiro matrimonial y el tema era el poder del acuerdo. Comenzamos hablándole a los matrimonios la necesidad que hay de que un matrimonio se tiene que levantar en acuerdo, un matrimonio en Dios y basado en la palabra. Pues comenzamos a darle herramientas a los matrimonios de cómo podemos vivir en acuerdo para que el Señor pueda fluir. Ellos estuvieron ministrando a nuestros matrimonios el sábado. También nos trajo palabras sobre el poder del acuerdo en los matrimonios, en Dios, en la familia y dentro de la iglesia. Y eso es lo que queremos en este momento hablar para traerle a ustedes sobre el poder del acuerdo, porque es que nadie ni nada puede mantenerse firme, solidarizado con una vida en Dios si no estamos de acuerdo. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso queremos dejar a la capellana Eddie que nos comience a hablar un poquito sobre los matrimonios. ¿Cuál es la necesidad que queremos evitar? Consecuencias devastadoras, porque cuando vemos gente que no están de acuerdo sabemos que puede traer divorcio, que puede traer unas grandes separaciones, que puede destruir una familia, y dándoles herramientas a los matrimonios, esto los va a ayudar grandemente a evitar estas consecuencias tan devastadoras, porque cuando no hay acuerdo se comienzan unas luchas, hay competencia, hay tanto desacuerdo que entonces cada cual quiere alar, como decimos nosotros, para su lado, y a la larga lo que hace es que se afecta a uno mismo, su relación con Dios, en la familia y consecuentemente la iglesia y donde quiera que estás. Por eso tenemos a ellos para que nos hablen sobre el poder del acuerdo. Dejo a la capellana Edith que nos hable sobre el poder del acuerdo en el matrimonio y la base del poder del acuerdo. Eso es así. Bendiciones, pastora. Y verdaderamente Amós 3:3 nos dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Partiendo de esta palabra, tenemos que entender qué es el acuerdo. El acuerdo es vivir en unidad. Y la unidad es algo que no se va a dividir, que no se va a fragmentar, que no se puede romper, que tiene que estar unido para que caminemos hacia el mismo norte, ¿verdad? Con una misma visión. Porque no pueden haber dos visiones, dos cabezas, ¿verdad que no? Tiene que haber una sola visión, un solo camino, donde el matrimonio se una para entonces tener metas en común. Y una de las cosas que hemos podido identificar, que hay 3 puntos claves, y es que primeramente, tanto el matrimonio, la familia, como en la iglesia, nosotros tenemos que estar primeramente de acuerdo con Dios. Amén. Segundo, tenemos que estar de acuerdo con lo que oramos, que esté conforme a la palabra del Señor. Y número 3, tenemos que estar de acuerdo qué estamos hablando, qué lenguaje estamos diciendo, un lenguaje del reino, un lenguaje de fe o el lenguaje de la tierra. Una de las cosas que yo estoy segura que se preguntarán a lo mejor los televidentes: sí, yo necesito el poder del acuerdo, pero ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? ¿Cómo entonces voy a lidiar? ¿Cuáles herramientas yo necesito para ponerme de acuerdo con mi cónyuge, para ponerme de acuerdo con mis pastores, para ponerme de acuerdo con el Señor, para ponerme de acuerdo en mi trabajo, con los que trabajan conmigo? Y porque esa es la lucha. Entonces necesitamos algo práctico que podamos aplicar diariamente, que nos ayude a llegar a eso. Hermano Héctor, ¿tiene alguna experiencia donde usted se ha visto que ha tenido que lidiar? ¿Qué usted aplica para que ese acuerdo se dé? Bueno, para que el acuerdo se dé, pues tiene que haber comunicación, tiene que haber diálogo, tiene que haber relación entre la pareja, ¿verdad? Que haya esa libertad de poder expresar, mira, no estoy de acuerdo
en esta decisión, vamos a estar de acuerdo cuando tomemos decisiones, ¿verdad? Para que todo ande correctamente. La comunicación ciertamente es una de las herramientas que Eso es nosotros así. necesitamos. Eso. Yo me acuerdo que ayer, el Ajá. sábado, mencionaste pasos Sí. en el matrimonio. ¿Nos Sí. puedes hablar un poco de Claro eso? que sí, claro que sí. Uno de los pasos, número uno, es que Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Amén. Porque si Dios no está, pues no vamos a poder, ¿verdad? Nunca llegar a esos acuerdos. Paso número dos, que debemos aprender como matrimonio y como familia a orar juntos para yo conocer lo que hay en el corazón de mi pareja, lo que hay en el corazón de mis hijos, cuáles son esos anhelos, esas peticiones y podernos poner todos de acuerdo, ¿verdad? Para que eso se logre y eso se dé. Yo quisiera añadir en ese Ujú, punto ujú. que es bien necesario la honestidad, Eso, sí. que ahí se abra el corazón. Amén. Mira, yo me siento así. Y la otra persona sea sensible suficiente para recibirlo y tomar los cambios necesarios para que nos pongamos de acuerdo. Y porque lo que queremos es tener un matrimonio sólido, porque no siempre vamos a estar de acuerdo, pero sí siempre nos podemos poner de acuerdo con nuestro Creador, Amén. porque el propósito de bendecirnos es levantarnos y que cumplamos propósito. Amén. 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 Y usted habló la palabra clave, comunicación. Y la comunicación es otra cosa que hablar, escuchar, pero comprender. Yo me tengo que poner en el lugar de la otra persona, Amén. porque es como único yo voy a poder comprender, ¿verdad? Cuáles son esas necesidades, qué es lo que realmente esa pareja me está expresando, cómo yo puedo entonces, ¿verdad? Ser esa ayuda, ser ese facilitador para que las cosas se den y marchen en paz y en armonía, porque la palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero dice juntos y en armonía, porque solo juntos y en armonía es donde Dios va a enviar bendición y vida eterna. Eso es fundamental. Amén. Porque podemos estar juntos, pero en discordia. Amén. Y en eso se basa el poder del acuerdo. Santo, O sea, amén. y eso nos lleva a morir a yo. Exactamente. Para yo poder estar de acuerdo contigo, Exactamente. dentro de la iglesia, con mis Exactamente. pastores, en mi trabajo, donde quiera que yo voy. Y es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo para lograr un fin y es cumplir el propósito de Dios, porque al fin de cuentas a eso nos ha llamado Dios. Amén, amén, amén. Yo sé que ustedes hablaron el sábado de experiencias personales, que ustedes tuvieron esas confrontaciones donde tuvieron que ceder y hablar y decir, no, aquí lo más importante, Dios, ¿pudieran alguno, el hermano Héctor o la hermana Eddie, que nos pueda hablar de alguna experiencia? Sí, mire, específica? tan sencillo como ponerse de acuerdo en qué colores le vamos a dar a la casa. Hemos tenido ¿verdad? La experiencia de que hemos ido a estos sitios donde venden las pinturas y yo puedo tener un color en mente, ella puede tener un color en mente y en ese momento no estamos de acuerdo. Pues entonces decimos, no, aquí no es el momento de tomar esa decisión. Pero en otras ocasiones hemos ido como dirigidos, hemos estado en mutuo acuerdo y escogemos la pintura que nos gusta y ha sido de bendición para nuestra vida el poder hacerlo de esa manera. Yo estoy segura que la oración ha sido fundamental en eso para poder ceder a lo que Dios quiere y no lo que uno quiere. Hablamos de ese ejemplo de la pintura, pero que otras cosas también, a veces el matrimonio tiene que decidir y a veces una cosa bien simple crea una tremenda explosión, que por una pintura llega a un desacuerdo y trae a veces unas luchas tremendas dentro del matrimonio. Tenemos que tener en mente y solidarizarnos en esa palabra, andarán, Dos juntos si no estuviesen de acuerdo. que ciertamente no hay forma de que podamos tomar decisiones, de que podamos caminar, de que podamos tener una familia feliz, que podamos vivir en el Espíritu, caminando, agradando a Dios. No se podrá lograr a menos que estemos de acuerdo. Una de las cosas que a veces yo pienso que la gente dirá, pero es que no siempre voy a estar de acuerdo. Y ciertamente, Amén, amén. aún en la iglesia, aún en el trabajo, cuántas cosas nos piden que tenemos que hacer y no estamos de acuerdo en hacerlo. Pero ahí tomamos la decisión de que, ¿cuál es mi deber dentro del hogar? Porque a paz. Nos ha llamado el Señor. Nosotros hablamos ayer, la hermana capellana Eddie nos habló de los efectos de estar de acuerdo.
hay unos efectos de estar de acuerdo en el matrimonio, la iglesia, en la familia. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Claro que sí. Por ejemplo, vemos aquí en Efesios 4 del 1 al 3, donde Pablo nos dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si queremos paz, si queremos armonía, tenemos que buscar tener el vínculo, que es la unidad en el Espíritu. No en lo humano, sino en el Espíritu. Y lo logramos solamente cuando vamos delante de Dios para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé las estrategias, que nos ayude a tomar las decisiones que estén alineadas a su propósito y a su voluntad para con nuestras vidas, para con nuestra familia, para con nuestras generaciones. En el caso de la iglesia, para con nuestra iglesia, con nuestra comunidad. Pero no importa por dónde caminemos, la base y la raíz siempre va a estar en que Dios tiene que ser el guía nuestro, el que nos dirija, el que sea el centro de nuestras vidas, para que entonces pueda fluir ese vínculo del Espíritu, para que nos lleve entonces a paz. Y mire lo que dice Mateo 18 y 19, que este versículo me gusta mucho, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Miren lo que es el poder del acuerdo, el efecto, las la manifestación. Amén, Yes. aleluya. Una de las cosas que mencionaste ahí que toca la fibra es ver cómo a veces nosotros tenemos que entender que no es lo que Héctor quiere, lo que la hermana Heidi quiere, es lo que Dios quiere. Amén. Y si nosotros entendemos que es lo que Dios quiere, todo lo demás está por segundo, y entonces pues vamos a hacer lo que Dios quiere. Amén. No eres que tú ganaste la batalla, no es que tú ganaste la batalla, es que Dios está en control y nosotros queremos agradarle. Y dijo algo bien importante: nosotros como pareja, como matrimonio, tenemos que trabajar en equipo, Amén. no en competencia, que usted lo acaba de traer, es en equipo, y así en la iglesia es lo mismo. La iglesia, juntamente con todos los ministerios, somos un solo cuerpo y tenemos que trabajar como un equipo, no como competencia, para que entonces se manifieste la gloria de Dios y alcancemos las vidas para el Señor y podamos establecer el reino como Él quiere que lo establezcamos. Amén. Y yo lo que veo es en muchos matrimonios que cuando venimos al concepto de todas estas cosas que nosotros le estábamos hablando, orar juntos, comunicación, tener a Dios como el centro, Amén. Lo sabemos en el conocimiento, lo podemos explicar, lo podemos hablar, podemos conocer la palabra de la A a la Z, pero aquí lo que estriba, lo más importante es que en el momento que más lo necesitamos, déjame aplicarlo. Eso es. Sí, yo tengo que estar de acuerdo con la iglesia, con mis pastores, con mis hermanos, pero cuando nos tocan una fibra que no nos gusta, ¡boom! No voy más a la iglesia, me voy a divorciar, no voy a ir a ese trabajo. Entonces, es ahí que todo ese conocimiento, y es tan imperante para una familia, y no es conocer, es hacer. Eso. Que eso no ser oidores de lo que estamos expresando, sino hacedores. Eso Ok, es. Señor, es lo que tú digas. Ok, Señor, es como tú lo quieres. Amén. Ok, Señor, es el propósito. Entonces, en esos momentos de decisión, como nosotros le decimos, el jaque mate. Entonces, espérate, vamos, ¿qué aprendimos? Eso es. Vamos a orar juntos. Amén. Vamos a comunicarnos. ¿Cómo tú te sientes en cuanto a eso? ¿Sientes paz? Una de las cosas que mi mamá siempre nos decía, ¿tú sabes cuándo Dios está envuelto? Busca la paz y síguela. Si hay paz, síguelo. Eso es. Esa es una forma de saber que Dios está envuelto en el asunto. Yo digo porque que ese es el termómetro. Exacto, exactamente. Sí. Hablaste ayer de los efectos cuando una iglesia se une. Amén. Háblanos de eso. Amén. Cuando una iglesia se une, definitivamente vamos a ver, ¿verdad? Entre muchas de las cosas que vamos a poder experimentar, una es la manifestación de cómo se une el cuerpo, y cuando entendemos quién es la cabeza, quién es el cuerpo, que todos tenemos funciones diferentes, ¿verdad? Pero que Dios nos quiere utilizar a todos por igual, entonces podemos caminar en ese poder del acuerdo, y ahí vamos a ver manifestado, ¿verdad? La presencia del Señor. Y yo digo que la única manera
de que podamos reflejarle al mundo a Jesucristo, porque el mundo no puede ver a Jesucristo. El mundo nos ve ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Entonces la única manera que nosotros le vamos a reflejar al mundo que existe Jesucristo es a través de que nos amemos los unos a los Amén, otros. Es amén. que caminemos en acuerdo, es que caminemos en unidad. Ese es el modelaje que va a transmitir, Correcto. que va a llevar esa imagen de Jesús, de que entonces la iglesia está unida y ese es el Jesús que yo quiero servirle. Ahí está la palabra que usted compartió. Sí. Si la puedes traer. Correcto. Sí, sí. Sí, esa la conseguimos en Segunda de Crónicas, capítulo 3. Eso fue fundamental, eso fue tremendo. Versículo 18. ¿Verdad? Y la vamos a estar leyendo en la nueva versión actual. Y dice de la siguiente manera. Aquí. Ok. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Dame la cita bíblica. Nuevamente es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. A mí eso me impactó mucho, porque cuando hablaste y dijiste, cuando yo sé que mi esposa, que mi esposo está mostrando la grandeza de Dios, que Dios está en él, que lo que hay en él es un reflejo de Jesús. Amén. Yo lo voy a tratar con ese respeto. Amén. Yo lo voy a tratar con ese amor. Yo voy a decidir, como yo sé que Jesús en él y Jesús en mí, nos vamos a poner de acuerdo para entonces hacer lo que Jesús dice, Eso Sí. no es. lo que yo quiero. Eso Exacto. es. Y eso a mí me impactó tanto porque como pastora también a veces nosotros nos damos en situaciones donde tenemos que enseñar esto, donde hay diferencia entre hermanos, donde hay diferencia, donde hay cosas que ciertamente nosotros vemos que no están de acuerdo a lo que la visión que Dios nos ha puesto. Entonces la iglesia también tiene que entender, este hermano mío no es como yo a lo mejor quiero que él sea, pero como yo sé que la grandeza de Dios está mostrada en él, yo lo voy a Amén. tratar con ese respeto que se Amén. merece. Amén. Y- Ese cuidado, no se le habla áspero, ¿verdad? A la Amén. persona que uno ama. Amén. Y eso es un proceso. Eso es un proceso, exacto. Eso a mí me causó, me impactó y yo digo, Señor, ayúdanos como iglesia, Amén. ayúdanos como seres humanos a saber que mi hermano no es perfecto, pero hay una grandeza de Dios en él. Amén. Entonces yo no le hablo conforme a las imperfecciones, sino le hablo conforme a la grandeza, a quien está en él. Hay algo muy interesante que nosotros necesitamos, que yo quiero que hablemos en cuanto a la iglesia. Me acuerdo que usaste a mi esposo de ejemplo. Ajá, Si nos puedes traer un poquito de claro eso. que sí, claro que sí. A veces, ¿verdad? Con las mejores intenciones, pero como esto no es de intenciones, llegamos a las iglesias y queremos opinar y creemos que nosotros, pues, ¿verdad? A lo mejor sabemos más que el líder o estamos hasta más preparados y capacitados que los líderes que Dios Diplomas. ha puesto en la casa, ¿verdad? Pero es tremendo cuando nosotros podemos ver, y lo voy a repetir, ¿verdad? Que dice, mas ahora, eso está en 1 de Corintios capítulo 12, el versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, aquí no se trata de que el apóstol, la profeta, el pastor pone a los líderes por amiguismo o porque me caen bien. Es que ellos, Dios les muestra. Elección. Claro que sí. Y entonces, otra cosa que, ¿verdad? Que yo he recibido la revelación y que me he hecho cambiar todo esto, es cuando pude entender que cuando vemos el cuerpo obviamente no puede caminar la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Tenemos que caminar todos, ¿verdad? Juntos. Pero en la cabeza es que están, ¿qué? Los ojos, están los oídos, está el olfato y está la boca, ¿verdad?
Y nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. Pero la cabeza en la iglesia es el ángel, ¿verdad? O los ángeles, ¿verdad? El pastor o la pastora que Dios haya, ¿verdad?, colocado, porque dice la palabra que Él es el que los coloca, que Él es el que los pone como Él quiso. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros como cuerpo tenemos una función, y es que tenemos brazos para hacer esos brazos extendidos y ayudar a nuestros pastores, ¿verdad? Y los pies para poder llevar el evangelio y servir. Pero nosotros no podemos tomar las decisiones, porque quien tiene la cabeza, Dios le va a hablar a la cabeza, que es la que tiene el cerebro, que tiene los pensamientos, que tiene la mente. Dios le va a mostrar a la cabeza, porque está en los ojos, y le va a dar la visión a quien tiene la cabeza, que es el ángel de la iglesia. Amén. Dios le ha dado, en la cabeza está la nariz, porque ahí le va a dar ese olfato de saber, esto sí, esto no me huele muy bien, ¿verdad? Tienen como ese sentido agudizado. Y toman decisiones en base a eso. Claro, claro. Y entonces todo eso que baja directamente, ¿verdad?, del cielo para el pastor, entonces él, que en la cabeza está la boca, entonces ahí es que él va a transmitir ese mensaje. Lo que Dios puso, ¿verdad?, se lo va a transmitir al pueblo. Y a veces podemos ver que en las iglesias quizás se puede levantar alguien y decir, mira, hermano, pero es que yo creo que se puede hacer así mejor. Usted piensa que es a la derecha, pero yo creo que si lo hacemos a la izquierda y va a quedar mejor. Mire, ¿a quién Dios le va a hablar? ¿A quién Dios le va a dar las instrucciones? Los oídos están en la cabeza. Dios le va a hablar a la cabeza de la iglesia. Usted déjese dirigir, usted déjese guiar, porque usted es el cuerpo. Usted simplemente está para someterse a Dios y someterse, ¿verdad?, a ese líder que Dios ha puesto en sus manos. Eso me acuerda cuando Moisés, que se levantaron en contra de él, que ellos tuvieron que poner las varas. Vamos a ver cuál vara es la que va a reverdecer. Exactamente. Y ahí sí Dios mostró que fue la de Aarón. Exactamente. Demostrando Dios que fue la persona que puso. Y ellos alegaban, no, porque por mí Dios también habla. Y a veces nos vemos en situaciones así, pero es bueno que la iglesia entienda ese versículo que nosotros hablamos también, que lo traje en la bienvenida para los matrimonios, que dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, no puede permanecer, no puede dar el fruto que tiene que dar. El propósito de Dios no se puede cumplir, y eso aplica al hogar, a la familia, a la relación con los hijos, a la relación con los demás, en la iglesia. Es tan fundamental que nosotros entendamos que hay poder en ponernos de acuerdo. Amén. Hay algo que yo quiero que tú hables, que eso a mí me estremeció en cuanto al poder del acuerdo. Cuando la impartición y la manifestación de milagros cuando hay acuerdo. Claro que sí. Sí, pastora, una de lo que podemos ver es cómo el poder del acuerdo va a producir milagros. Y lo que hablábamos ayer era eso mismo, ¿verdad? Cómo estos 4 amigos decidieron llevar a este paralítico a la presencia de Jesús para que él recibiera un milagro. Pero llegan allí y se encuentran con una dificultad, que estaba todo lleno y no había manera de poderlos hacer entrar. Pero sin embargo, estos 4 amigos, en el poder del acuerdo, tomaron la decisión de romper el techo, bajar la camilla donde estaba su amigo, y su amigo pudo recibir el milagro. Gracias a que 4, y a veces 2 no nos podemos poner de acuerdo, y aquí estamos hablando del número 4, como 4 amigos se pudieron poner de acuerdo, y a causa del poder del acuerdo, el paralítico recibió su milagro. Amén. Eso nos da una tremenda enseñanza. Sí, para que haya una manifestación gloriosa de la presencia de Dios, que produzca milagros, que toque vida, que haya transformación, necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo. Y de acuerdo con nuestro Padre Celestial, que nos envió a nuestro Hijo amado y nos es revelado por el Espíritu Santo, para que veamos que nos llamó a bendición. Pero para que esa bendición se logre, tenemos que estar de acuerdo con lo que Él quiere, porque el Señor quería bendecirlo. Amén. El Señor. Y 4 personas, diferentes mentes, diferentes corazones, diferentes experiencias, diferentes a lo mejor estatus hasta social, se pusieron de acuerdo. ¡Bum! Y hubo una explosión de gloria. Amén. Se sanó, se levantó. Amén. Es que es necesario, para que vivamos esa vida abundante de la que Jesús nos ha prometido, tenemos que ponernos de acuerdo. primeramente con nuestro Dios. Amén. ¿Hay algo más que quieras añadir? Yo creo que hay un puntito que me dijiste que se nos quedó. Sí, claro, que lo contrario al acuerdo es cuando estamos entonces en contiendas y en divisiones. Y dice la palabra, ¿verdad?, en Efesios 4:26, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la gente se queda a veces ahí, pero dice, para que no deis lugar al enemigo.
Y eso lo aplicamos tanto a los matrimonios como a las iglesias. Mientras no esté el poder del acuerdo y mientras estemos en pleitos, en contiendas, en divisiones, en celos, la bendición de Dios no puede fluir, no puede manifestarse en toda su capacidad. Así que es importante que en el caso de las parejas y los matrimonios, miren, nunca se pelee y lo bote, como decía mi esposo, ¿verdad? Lo bote para el sofá. O vete para en casa de tu mamá. No, dice que no se ponga al sol. Eso lo que significa es que ese mismo día ustedes tienen que arreglar sus cuentas y, ¿verdad? Y buscar esa paz, y no pueden dejar que llegue el otro día, que salga el sol del otro día enojado, porque si no le estamos abriendo una puerta al enemigo para que traiga, ¿verdad?, división en ese hogar, en ese matrimonio o en esa iglesia. Así que esa parte es sumamente importante. Y por consecuencia eso es lo que trae, paraliza la respuesta a la oración. Porque hay cielos. los cielos cierran. exactamente, dígalo bien en alto para que nos escuchen. Los cielos se cierran, se cerrarían los cielos. Esa es la parte como la de Elías, ¿verdad? Que estaban los profetas de Baal y todo esto. Ellos tenían cielos cerrados y había cielos abiertos, ¿verdad? Pero para que hubiese cielos abiertos había que ponerse de acuerdo y poner la oración a funcionar. Aleluya. Y entonces ahí es que recibimos entonces cielos abiertos y se consume el holocausto y entonces estamos en bendición. Y sube olor fragante. Fragante. Hay fuego de Jehová. Y hay fuego de Dios. Amén, Qué tremendo. aleluya. Hay que ponernos de acuerdo, hermanos. Vamos entonces a extender una oración a todo televidente. Porque yo sé que allá afuera hay luchas y necesitan una intervención de Dios. Nos vamos a poner de acuerdo con ellos y declarar una oración para que se pongan de acuerdo primeramente con Dios y todas estas herramientas las puedan aplicar y se pongan de acuerdo y tengan hogares sanos. Porque si hay matrimonios sanos, hay hijos sanos, hay iglesias sanas. Amén. Y todo es lo que hay que entender. Amén. Todas estas cosas que les hemos impartido y eso dé fruto, esta semilla de fruto el 100%. So, vamos a orar, vamos a declarar, yo comienzo y ustedes siguen en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios, soberano Jesús, extendemos nuestras manos, pero sobre todo, Señor Espíritu Santo, tú extiendes tus manos sobre cada televidente. Mira las luchas en los hogares, mira luchas en iglesias, mira luchas en nuestros trabajos. Señor, danos lo que necesitamos, la paz, que esta palabra de hoy de semilla, el 100%, para que podamos vivir de acuerdo con Dios, de acuerdo con nuestros semejantes, de acuerdo con los líderes y podamos tener vidas victoriosas en ti. Sí, Señor, Padre Santo y Padre Bueno, te presentamos cada hogar, cada matrimonio, Señor, en esta hora, para que en el nombre poderoso de Jesús, el poder del acuerdo, el poder de la unidad llegue, Señor, y repose en cada hogar, Señor amado, donde se manifieste tu gloria, donde se manifieste tu paz, donde se manifieste tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te bendecimos, nos veremos la próxima semana. Programa Salvación y Vida para ti. Todos los lunes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 2 de la tarde. Te esperamos. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.